El grupo de ancianos que dirige Cuba acaba de perder a un miembro más. La muerte del ministro de las Fuerzas Armadas, Julio Casas Regueiro, deja abierta una vacante en la nomenclatura de Cuba que bien podría ser cubierta por otro militar senil o por un oficial más joven en un intento por garantizar a más largo plazo la continuidad del régimen. Por otro lado, siguen los ataques desde La Habana para Pablo Milanés tras su presentación en Miami. Ahora se suma a la gran comparsa su ex compañero Silvio Rodríguez. Esta balacera no para, aunque lo curioso es que los medios oficiales no publican las declaraciones de Pablo. ¿Por qué será? Además llega a Miami un nuevo tipo de intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba. Un actor de la isla y una actriz norteamericana protagonizan una obra de teatro bilingüe. Lo tenemos aquí. Y también les diremos qué piensa la gente sobre la suspensión del jefe de la policía de Miami, Miguel Espósito. La polémica pica y se extiende y la ciudad sigue caliente. Yo soy Tony Cortés y le doy la bienvenida a una nueva edición de Sobre Mis Pasos, donde la noticia no viene a nosotros. Nosotros salimos a buscar las historias. La muerte de Julio Casas Regueiro este fin de semana deja temporalmente descabezado el Ministerio de las Fuerzas Armadas en Cuba. El general de Cuerpo de Ejército Casas Regueiro, ministro de las FARC, falleció el sábado a los 75 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su muerte deja al gobernante Raúl Castro en una disyuntiva. Podría nombrar como nuevo ministro al general Leopoldo Sintra Frías, de 70 años y segundo de Casas Regueiro en la jerarquía militar, o bien designaría a un oficial más joven fuera del círculo de dirigentes históricos que van cayendo uno tras otro ante el paso inexorable de los años. El implacable tiempo le está pasando la factura a los ancianos que gobiernan Cuba desde hace más de medio siglo. Le damos la bienvenida al señor Carlos Calvo, es miembro de la seguridad personal de Fidel Castro. Muy buenas noches y bienvenido a este programa. Bueno, vamos a poner en contexto sobre todo a nuestro público. ¿Quién era realmente Julio Casas Regueiro? Bueno, Julio Casas Regueiro, a pesar de ser el ministro actual de las Fuerzas Armadas, es ministro actual, difunto, era uno de los hombres de confianza de Raúl Castro. Bueno, eso lo sabemos. Uno de los hombres que llevó todo el emporio económico de las Fuerzas Armadas, todo el dinero y todo este emporio fue guardado celosamente y administrado por el general Julio Casas Regueiro. Ahí eso es un buen punto. Este era el que se ocupaba del billete, del dinero de todos estos... De todas las Fuerzas Armadas, de todas estas empresas que empezaron a surgir. Usaste una palabra perfecta. Ahora, su hermano era reconocido por el malo de la película, y este era el de la sonrisa, el que buscaba el dinero. Siempre estaba tras la sombra. El Zenén Casas se destacó por salir más a la palestra. ¿Te acuerdas que dirigió, el último que hizo fue el Ministerio de Transporte, que fue un fracaso? Acabó con el Ministerio de Transporte de Cuba, pero era la gente de confianza de Raúl Castro y de Fidel. Ellos, estos muchachos, cuando eran muchachos en Santiago de Cuba, en la parte oriental de Cuba, esto era una familia de dinero, adinerada en Cuba, no era una media alta, y se unieron a la guerra de la guerrilla, se unieron al frente, segundo frente oriental de Raúl Castro, ahí con Zenén, Julio, y creo que había otro hermano, no sé, no recuerdo, pero bueno, el padre prestó hasta las tierras que tenían por ahí, las prestó Zenén. Zenén trabajaba en un banco en Santiago de Cuba, en su juventud. Bueno, ¿y quién sería el candidato a sustituirlo en la fuerza militar cubana? Bueno, hay una disyuntiva ahí muy grande, Tony. Uno de los candidatos es, como se dijo aquí en la presentación del programa, es el farsante Leopoldo Sintra Frías. Les digo farsante porque después más adelante te puedo decir, porque tengo una opinión de este señor, de este héroe de la República de Cuba, que es un farsante, que no tiene por qué usar esa medalla. ¿Es cierto que le llamaban el viejo verde, el acosador de mujeres? Sí, un acosador de mujeres, donde él abrió un hotel, yo siempre he hecho esa acusación, donde quiera que vaya me voy a seguir haciendo esta acusación. Este ministro, si lo ponen de ministro, este señor, que no sé si se llama señor, puedo decirle señor, este señor cuando empezó a hacer el Hotel Cama de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se encuentra ese hotel? Ese hotel se encuentra entre Punta Brava y el Novio en Mediodía, ahí como quien va para Punta Brava, un hotel de 90 habitaciones,
un hotel donde todo el mobiliario de este hotel era de La Habana Libre. Tú sabes, cuando La Habana Libre lo agarra la empresa española, todo ese mobiliario se lo dan a Leopoldo Pero Cinta esto Fría. es exclusivo de la nomenclatura. De las Fuerzas Armadas y primeros secretarios del partido de provincia y con sus invitadas, porque todos estos corruptos llevan jovencitas y Hay una invitadas. anécdota que yo me conozco que dicen que él dijo que ahí no querían ni negras ni gordas. Ni gordas, sí, eso fue al coronel Luis, que fue el primer director que tuvo este hotel de las Fuerzas Armadas. Le dijo, no quiero ni negras ni gordas aquí. Y este señor, un acosador de mujeres, él acosó a una muchacha que estaba conmigo, la acosó y se la presentó a todos los generales, donde un grupo de generales que ostentan hoy en día la medalla de oro de la República de Cuba, le dijeron así, y esto lo digo, Tony, sin pena, este negro está con ese negro, Pardo Guerra, el otro, no sé cuántos, había una serie de asquerosos a mi persona, a tu persona. Es que no soportan ellos, por su mente no se imaginaba que este negro pudiera estar con una muchacha de la raza blanca en Cuba, porque los primeros racistas en Cuba son estos señores de la gerontocracia cubana, porque son aparte de racistas, son fascistas y corruptos. Retomando el caso del fallecido Julio Casas Regueiro, ¿Raúl pudiera tomar la decisión de poner a un oficial joven para tener mayor continuidad? Hay uno que sí responde a los intereses de Raúl, que lo hizo Raúl, que es Álvaro López Miera, el jefe de Estado Mayor. Este es uno de los candidatos, de la gente más joven y de los candidatos a ocupar el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Yo me voy un poco más por el señor Álvaro López Miera, porque tú sabes que él quitó a Leopoldo Cinta Fría del Ejército Occidental, pero bueno, lo tenía de viceministro. ¿Tú ves que la situación está cada vez peor para el gobierno de La Habana? Porque no están preparados, no se han preparado para un relevo esta gente, no se han preparado para un... Ese fue el daño, Tony, que le hizo Fidel a la Revolución Cubana, su proceso de personalizar el sistema. Lo ha personalizado tanto que ahí está el error. Ahí está el mayor error. El mayor error fue él porque personalizó el partido, los sindicatos, la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior. Entre tantos errores que él ha cometido. Entre tantos errores, no podemos mucho. Y fíjate, si es así, que te voy a interrumpir, porque mientras Cuba busca un nuevo ministro de Defensa, muchas balas se están disparando por estos días contra Pablo Milanés, tras sus conciertos y declaraciones en Miami. Y mira esto. Las dos figuras culturales icónicas del castrismo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, han tomado definitivamente rumbos contrarios. La postura asumida por Milanés en los últimos tiempos le ha generado innumerables críticas por parte de los voceros oficialistas del régimen, que ven al trovador como la oveja descarriada que ha escapado del rebaño. Silvio se ha sumado a los ataques a su ex compañero de tantos años, aunque en ello utiliza un lenguaje ambiguo, a ratos agresivo, a ratos condescendiente. Rodríguez incluso saca a relucir una carta de 1986 en la que ambos trovadores fijan su postura de entonces, sin aceptar que la gente tiene derecho a cambiar de opinión con el tiempo y las circunstancias. Los medios oficiales están haciendo su agosto y en sus ataques incluso citan al procastrista Edmundo García, pero ninguno de ellos ha publicado las declaraciones de Pablo Milanés, quizás por temor a que la gente de a pie se identifique con el trovador. Edmundo García, Silvio Rodríguez y periódicos hasta de Pinal del Río, porque el oficial todavía no se ha lanzado. Se nos une vía telefónica el periodista cultural Justo Sánchez desde París. Muy buenas noches, Justo. Tony, encantado de estar contigo en tu programa. Es un verdadero placer. ¿Qué crees de todo esto? ¿Crees que siente Silvio Rodríguez la necesidad de tomar distancia de la posición de Pablo Milanés? Yo creo que lo que estamos viendo acá es un rejuego mediático, pero no con intenciones ideológicas, sino con intenciones comerciales. Aquí está Pablo Milanés con intenciones comerciales de vender sus conciertos en la gira que está haciendo por Estados Unidos. Está Silvio tratando también de vender discos y promocionarse a él mismo acá en Europa. Y estamos hoy, como has visto en el periódico local de Miami, colocándose el cubano del exilio, Carlos Alberto Montaner, en el debate, porque si ves el artículo de Montaner, es lo más yoísta, lo más egocentrista del mundo, y habla de cómo él ha hablado con Silvio, cómo se reunió con... Bueno, es que se intercambiaron, hasta un duelo de cartas hubo entre ellos.
Bueno, Tony, dime una cosa, y le pregunto, aprovechando esta conversación, a tu teleaudiencia en Miami. ¿Alguno de tu teleaudiencia conoce el nombre de las damas de blanco? Esta es una generación que, como dijo tu invitado anterior, tanto en el exilio como en Cuba, esto es una gerontocracia. Esto ya es una generación que ha pasado. Mira la carta que publicó Silvio Rodríguez en su blog. Esa es una carta del 70 y es Silvio lo que está haciendo ahí es arqueología. Esos son unos señores, tanto Carlos Alberto como estos dos trovadores, que están llamados a desaparecer porque su yoísmo, su egocentrismo ha aniquilado al país, y lo que tienen que venir son nuevas generaciones y personas como las damas de blanco que más... Pero fíjate, déjame interrumpirte, porque es una pregunta que para mí no puedo dejar de pasar por alto. ¿No hay ambigüedad detrás de esta carta? ¿Qué podría esconderse detrás de la ambigüedad de Silvio Rodríguez en esta carta? Sí, por supuesto, Tony, claro, él quiere salvaguardar la posibilidad de que el castrismo esté llegando a su fin. Y fíjate como dice, que coincide con muchos de sus juicios críticos, pero también para estar con el régimen por el tiempo que le quede, dice que es una posición burda y desamorada. Muchísimas gracias, Justo, porque es justo lo que estaba sucediendo entre esta gran balacera. A mí, y esto le hago esta pregunta también extensiva a Carlos Calvo, que se encuentra con nosotros, Justo. ¿Por qué los medios oficiales cubanos atacan ahora a Pablo, publican lo que dice Silvio Edmundo García, pero a su vez no ponen nada de lo que ha dicho Pablo Milanés? Porque lo que ha dicho Pablo Milanés es lo que no quieren ellos que se sepa, es lo que le va a llegar al pueblo cubano de verdad, porque el pueblo cubano se va a identificar más con Pablo Milanés que con Silvio Rodríguez. Ahora saca la apelación de que llevan 20 años. 20 años sin hablarse, pero además el pueblo cubano sabe quién es Silvio Rodríguez, a pesar de que Silvio Rodríguez es un tipo que tiene una empresa, unos estudios en Quinta Avenida, los estudios Ardala, que le dieron no sé cuántos millones a la corporación CIME, se los dio ahí, Fidel se los dio, y este señor tiene que hacer, y tiene que agradecerle a todo a esta gente, a esta gerontocracia cubana. Estamos cansados, y como decía aquí el escritor o el poeta, estamos cansados de una generación que se ha metido en el medio de Cuba. Tienen que dejar a una nueva generación a que surja, porque es lo mismo, Tony, son estas personas, se repite una y mil veces. Los dirigentes de Cuba llevan muchos 20 años sin hablarse, muchos dirigentes de Cuba. Llevan también mucho tiempo sin hablarse. Se vienen a hablar, Tony, en los 26 de julio, en los actos oficiales. Muchísimas gracias, Carlos Calvo, por haber estado con nosotros. Gracias, Justo, por haber participado vía telefónica desde París. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regresar, la economía sigue su rumbo incierto, mientras la popularidad del presidente cae a su